ya con toda la información para lo que será el gran debate, el debate nacional, un debate que lo seguimos también a través de Televisión Canal 8, y por supuesto en este programa que tenemos en la edición para nuestra provincia de Cámara. Vamos con el debate, adelante Franco, vamos de nuestro centro de información con todo el debate que hoy es gran expectativa a nivel nacional. Adelante usted, señor. Paul Davis Jaimes Blanco, Progresemos. Antonio Ortiz Villano, Salvemos al Perú. Rosario del Pilar Fernández Bazán, Un Camino Diferente. Roberto Enrique Quiabra León, Unidad Nacional. Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Alianza Electoral Venceremos. Precisamos que los temas relacionados con la ubicación, el uso de la palabra y las ternas obedecen a un sorteo que se ha llevado a cabo el 23 de febrero en presencia de los representantes de las organizaciones políticas, medios de comunicación y delante de un notario público. Así es, la metodología del debate va a ser la siguiente. Les pedimos por favor que puedan prestar atención al siguiente video. El Jurado Nacional de Elecciones presenta el Debate Presidencial 2026. Son 35 candidatos los que tienen la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a todo el país. Para garantizar un debate ordenado, equitativo y transparente, esta será la metodología. En cada fecha de debate participarán 12 candidatos. Este estará dividido en 4 bloques. Bloque 1. Los candidatos serán organizados en 4 grupos de 3 y expondrán sus propuestas por 1 minuto. El tema será seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Luego, cada uno contará con 2 minutos y 30 segundos para comentarios, preguntas y respuestas. Bloque 2. Aquí la ciudadanía será la protagonista. Los 12 candidatos recibirán una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. Contarán con 1 minuto y 30 segundos para responder. Bloque 3. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Aquí se repetirá la dinámica del primer bloque. 1 minuto para su exposición y 2 minutos y 30 segundos para que debatan acerca de lo planteado. Bloque 4. Mensaje final. Cada candidato tendrá 1 minuto para dirigirse al país. Este es un espacio para que el Perú escuche, compare y decida con un voto informado. Jurado Nacional de Elecciones. Queremos precisarles a los participantes aquí presentes que las reglas se fundamentan en los siguientes principios: el derecho a la competencia política, la libertad de expresión, la tolerancia política y la igualdad, por lo que invocamos el respeto a los mismos. El público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de este debate. De la misma manera, los asistentes deberán abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos presentes en este debate. No están permitidas manifestaciones de ningún tipo durante el evento y esto incluye a los aplausos. Y atención que el uso de celulares por parte del público asistente también está prohibido. Será detenido cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos. Los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo del debate. De acuerdo a lo que se ha pactado con las organizaciones políticas, los moderadores, nosotros tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Y agregar, Fernando, que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas que acabamos de mencionar. Así que sin mayor preámbulo vamos a darle pase al primer bloque temático. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
Invitamos a pasar a los podios a los candidatos que han sido sorteados para participar en esta primera terna. Se trata de Ronald Atencio, de la Alianza Venceremos, de Paul Davis, de Progresemos, y del candidato Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú. Por favor, si acuden al podio, daremos. Así es, Fernando, recordar que este primer bloque gira en torno a las propuestas frente a inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tendrán un minuto para poder exponer en base a esta temática y luego vendrá el desarrollo de 2 minutos 30 para cada candidato. Candidatos, ustedes son los propios administradores de su bolsón de tiempo. Comenzamos entonces, de acuerdo a lo que has dicho, Claudia, con 1 minuto para cada uno de ellos, en el orden que ha sido sorteado, antes de dar paso a los 2 minutos 30 en segmentos diferentes. Comenzamos de acuerdo al sorteo siempre con el candidato Ronald Atencio. Adelante, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú. Permítanme presentarme. Yo soy Ronald Atencio, huanuqueño. He vivido entre Tingomaría y Pucallpa. Por temas de migración arribé a Lima. Y hoy tengo el orgullo y la dicha de ser candidato presidencial. Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, ama de casa, transportista, joven, adolescente, adulto mayor, mujer, emprendedor, emprendedora. Hoy nos toca desarrollar 2 temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país. Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria. Tenemos a bancos mafiosos que con la... Señor Atencio, el tiempo ha culminado, señor Atencio. Muchas gracias de respetar siempre el minuto que hemos precisado. La palabra la tiene ahora el candidato Paul Jaimes, de Progresemos. Muy buenas noches. Sé que tienes dudas, pero las cosas van a cambiar. Hace un tiempo encañonaron también a mi hija, la quisieron asesinar, y es por eso que te digo, y entendí, que estos delincuentes ya no merecen vivir, que llegó el momento de aplicar la pena de muerte. Mis hermanos, te hablo con el corazón, vi cómo el alma se me fue cuando quisieron asesinar a mi hija, y te entiendo. Hoy vamos a cambiar esta historia, vamos a retroceder a esta delincuencia, vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad, porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. El turno es ahora del candidato Antonio Ortiz Villano de Salvemos al Perú. Muy buenas noches, hermanos del Perú. Es un honor estar con ustedes. Saludo a todo el Perú. El Perú hoy está tomado por el crimen y eso tiene una solución. Recuperar el control del país. Mi gobierno aplicará control total del territorio. Policía y Fuerzas Armadas en zonas críticas, control de calles, mercados, transporte y fronteras con inteligencia digital. Vamos a golpear donde más le duele al delincuente, el bolsillo. Intervención a las mineras ilegales, bloqueo de cuentas bancarias y entidades especializadas contra la economía criminal. Porque el crimen no vive del aire, vive del dinero y eso se lo vamos a cortar. Un policía moderna y respaldada con tecnología y protección legal. La solución de fondo no es falta, es falta de trabajo. Estamos cansados. Gracias, candidato. Vamos ahora con el intercambio de ideas y diálogo entre los candidatos. Reiteramos, 2 minutos 30 que ustedes podrán administrar como mejor les parezca. Sobre la propuesta del señor Jaimes, ¿cuánto tardaría el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mientras eso ocurre, cuál es la política a mediano plazo para tener resultados comprobables en 3 meses para contrastar la inseguridad? Quien quisiera responder, esa mano alzada.
Adelante. Menos de 2 años. Total, ya nos tuvieron en esta competencia por 47 años y solamente ha defendido a puros delincuentes. Es así que de todas maneras, toda zona tomada por el crimen organizado va a ser tomada por el Estado con todo. Policía, Fuerzas Armadas, en compañía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que no se cometan excesos. Toda esa lacra, casa por casa, va a ser trasladado a penales de máxima seguridad. Y también un premio económico de 100.000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato. Esto va por ti, hijo, por ti, mi hija. Te quiero, Mel. Gracias, candidato. ¿Quién quiere tomar la palabra y replicar a lo que ha dicho el señor Jaimes o plantear sus propios puntos de vista? Señor Atencio, señor Ortiz. Señor Atencio, adelante. Sí, nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen, y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos y daremos paso a la nueva constitución plurinacional. Gracias. Gracias, señor Atencio. La palabra la tiene el candidato Ortiz, por favor. Bueno, lamento las expresiones. Estamos en un país de derecho. Y como dicen, tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí, tenemos que pedirle un referéndum al pueblo, para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida en un referéndum. Pero lamentablemente, nuestro referéndum nos ha matado este Congreso, en la mafia de este Congreso, respondiendo todos los congresistas a los patrones de los dueños de partidos. Y eso no debemos permitir. Creemos una democracia, estamos cansados de los mismos, tenemos 2 oportunidades, o seguimos con los mismos de décadas, o hacemos ahora el 12 de abril, cambiar de personas, cambiar este país tan rico. Industrializar con seguridad. 1 minuto transcurrió, tendrá el tiempo que les queda para futuras intervenciones. Quisiéramos escuchar a los candidatos. ¿Qué medidas piensan adoptar en los 100 primeros días? Porque se ha hablado de medidas para dentro de 2 años, que se hagan efectivas en 2 años, pero en los 100 primeros días, ¿qué es lo que propone? ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Atencio, señor Jaimes. Candidato, le pediría por favor que guarde el celular. Hemos leído las reglas hace unos minutos. Muchas gracias. Señor Jaimes, adelante. Gracias. A mis hermanos mineros que de una vez decidan formalizarse, pues van a recibir todo el apoyo del Estado, con licencias a largo plazo. El Estado ya no está para perseguirte, el Estado está para protegerte en contra de estos criminales del crimen organizado. Y es así que te vamos a dar todas las autorizaciones de vida, a excepción de nuestra selva peruana. Asimismo, a los jóvenes, y esto hablo en política de prevención, los vamos a acompañar con psicólogos y psiquiatras desde el colegio para que no terminen en malos pasos. Y de esta manera también ayudo a combatir la ansiedad y la depresión. Muchísimas gracias. Bien, volvemos a las propuestas. La pregunta queda abierta, pero dejo una más para cualquiera de los candidatos que faltan, que a mano alzada puedan contestar. De acuerdo con investigaciones periodísticas, en el Perú existe un mercado negro de armas desbordado
que provee con facilidad justamente a los criminales. ¿Podría mencionar 3 medidas concretas para evitar el uso ilegal de armas? ¿Cuál de los 2 candidatos? Adelante. Bueno, tenemos la oportunidad en el gobierno de Salvemos al Perú, en el primer día haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a los 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo, porque no puede ser impunemente por dónde están entrando las armas. Debemos controlar las fronteras, debemos controlar las ventas de municiones, de granadas, de municiones. ¿De dónde sale todo esto? ¿O no? El país está descontrolado o no hay orden, no hay disciplina. Entonces, tenemos que llamar a la atención a las autoridades, al Ministerio del Interior, que haga su función de cuidarnos. Muy bien, tiene 34 segundos que utilizará después. Sí, y señora Tencio, por favor. Sí, a ver, es lamentable que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas sean los responsables de que exista armas en el mercado negro, bombas, municiones. Pero no solamente esa inseguridad pasa el país, tenemos otra inseguridad mayor que se llama los Quispe Palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Biscatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados. Vamos a dar el plazo de 6 meses como máximo a los miembros de las Fuerzas Armadas del país para que traigan la cabeza de los Quispe Palomino. No podemos seguir permitiendo que el BRAE, que es una zona de paz, de desarrollo, de trabajo, de agricultura, de emprendimiento, siga siendo estigmatizada. Así como terruquean así a nuestros hermanos del sur, es muy lamentable que todavía siga existiendo ese tipo de políticas. Por eso que pacificaremos al Perú. Gracias, señora Tencio. ¿Quién quiere tomar la palabra y reaccionar a lo que se preguntó respecto de las medidas que podrán ser ejecutadas durante los 100 primeros días de gobierno? Señor Jaimes, señor Ortiz. Adelante, por favor. Me reservo el tiempo. Me reservo el tiempo. Bueno, pero hay que hablar, ¿eh? Les queda pocos segundos, 45 al señor Jaimes, 33 al señor Ortiz. Respecto de la policía, por ejemplo, ¿qué reforma plantean ustedes? Señor Ortiz. La policía no está muy implementado. Tenemos que implementarlo mejor, con la tecnología de punta. Tenemos que darle los armamentos necesarios. No solamente es aumentarle el sueldo, sino darle la seguridad legal para defenderlos. Porque a veces el policía sale en defensa de nosotros, hay algún accidente, lo meten preso. Eso no. En nuestro gobierno Salvemos al Perú, protegeremos al policía para que nos defienda. Muchas gracias, señor Ortiz. El tiempo ha culminado para usted. Tienen tiempo todavía, no mucho, pero lo suficiente para hacer propuestas respecto a la reforma de la policía y sobre todo reforzar la inteligencia policial. Señor Atencio, adelante. Nosotros, contra la inseguridad que vive nuestra patria, vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, el sicariato y la extorsión, que estará conformado por los 500 mejores policías, quienes tendrán inteligencia, contrainteligencia y todo el aparato estatal para ellos, para poder capturar a los peces gordos, a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales. Basta ya de esas capturas menores, cuando en realidad necesitamos enfrentar el crimen de manera directa. Yo lideraré ese comando, no será el grupo Colina, como de la época del fujimorismo de la señora Keiko, será un equipo que aniquile a los delincuentes. Muchas gracias por su intervención. Su tiempo ha culminado. Tiene unos segundos todavía el señor. Sí, señor Jaimes, ¿está de acuerdo con la propuesta y además, si pudiera sustentarla, qué evidencia cree que podría tener este comando de aniquilamiento para apuntar a lo que hoy vivimos? No quiere retirarse de la Corte y habla de violentar derechos humanos. En fin, a mis hermanos transportistas los están asesinando el día de hoy. Cada día tenemos un nuevo asesinato, salen con el corazón en la mano
y nadie habla por ustedes. Llegó el momento de salir a cazar a estos delincuentes. Y aparte, también son extorsionados por el ATU y por Sutran. De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas, mis hermanos, porque hoy más de 500.000 de peruanos están siendo extorsionados, y si están vivos es porque están pagando un cupo, sobredimensionando 3 veces el número de efectivos policiales. Vamos a cambiar transportistas, vamos a cambiar, mis hermanos, por todo. Agradecerle a esta primera terna, pueden regresar a sus lugares mientras llamamos al siguiente grupo y recordarles a todos que el tiempo tiene que ser agotado con propuestas, que finalmente es el objetivo de esta noche. Llamamos a que puedan tomar sus lugares al candidato Enrique Valderrama Peña del Partido Aprista Peruano, al candidato de Unidad Nacional Roberto Enrique Quiabra León y a Mario Enrique Vizcarra Cornejo del Partido Político Perú Primero. Fernando, recordar el minuto de desarrollo de este primer tema en esta primera ronda y luego continuarán con su bolsón de 2 minutos 30. 1 minuto entonces inicial para una presentación general de su propuesta política, después de la cual tendrán 2 minutos 30 para alternar con quienes están junto a ustedes en los podios y eventualmente precisar sus propuestas de acuerdo a un sorteo. Debemos comenzar con la intervención de Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano. Adelante, por favor, señor Valderrama. El Perú necesita un cambio verdadero. Es momento de que gobierne una nueva generación. Estamos cansados de bandas enteras compuestas por policías, de que se le encarguen determinadas zonas a las Fuerzas Armadas para que la producción de droga se reduzca y en lugar de reducirse ha incrementado, de que malos jueces y fiscales liberen violadores, asesinos, extorsionadores, de que malos políticos desde este Parlamento legislen a favor de los delincuentes. Es por eso que en mi gobierno a todo aquel juez, policía, fiscal, militar que se coluda con las bandas criminales le aplicaremos cadena perpetua. Pero el APRA entiende que combatir la criminalidad es combatir el hambre, la miseria, la falta de oportunidades. Y es por eso que le digo a los jóvenes que en mi gobierno habrá oportunidad de primer empleo, de becas, que aquellos que no han terminado el colegio, por ejemplo, puedan terminarlo. El APRA va a pacificar este país con justicia social. Lo haremos en nombre de la juventud peruana que quiere un mejor futuro. Muchas gracias. Es el turno del candidato Roberto Quiabra. Adelante, por favor. Estamos viviendo un momento de violencia excepcional que nos obliga a aplicar medidas excepcionales. Tenemos que defendernos. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas voy a disponer que el Comando Conjunto asuma la responsabilidad del comando y control de las fuerzas para derrotar las bandas criminales. Desarrollaremos una estrategia de aplicación inmediata con la vigilancia y control de las fronteras, incomunicar a los penales, además de bloqueo de celulares. Vamos a colocar celulares, vamos a impedir de que los visitantes lleven ropa y comida. Le vamos a cortar sus recursos financieros y logísticos y vamos a recuperar el control territorial. Vamos a establecer en cada uno de los distritos zonas de responsabilidad con presencia permanente de efectivos de la policía, del serenazgo y de la policía militar. Así vamos a recuperar el control. Con experiencia, con decisión y con estrategia voy a... Muchas gracias, candidato Quiabra. Es el turno del candidato Vizcarra. Adelante, por favor. Queridos compatriotas, hoy en día millones de peruanos viven en eterna zozobra por la inseguridad ciudadana. ¿Y qué decir de los taxistas, los transportistas, nuestros emprendedores que son extorsionados por las mafias criminales? Y peor aún, ¿quién no ha tenido alguna vez la desdicha de perder un familiar, un amigo en manos de las bandas criminales? Ya no podemos vivir con el miedo, eso tiene que acabar. En mi gobierno estableceremos un régimen de excepción, amparado en el artículo 137 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la delincuencia. Cada delincuente capturado tendrá que ser llevado a un cuartel donde permanecerá hasta que sea juzgado. En nuestros primeros 6 meses
Bien, señor Vizcarra, todos han cumplido con el minuto en el desarrollo de la exposición del tema. Vamos ahora con, ya lo saben, 2 minutos 30 para la pregunta. ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad más allá de la cifra de desarticulaciones de bandas, que no parecen reflejarse en el mejoramiento real de la situación de inseguridad ahora mismo? ¿Quién desea contestar? Adelante, candidato Quiabra. Tenemos que recuperar el control territorial. Vemos nosotros que las bandas criminales se han apropiado de los distritos. Extorsionan a todos, a los negocios chicos, los negocios familiares, porque saben que están solos. Además, tienen control social porque con la violencia que emplean en la extorsión ocasionan que los ciudadanos solamente le quede pagar un cupo para vivir tranquilos. Eso es lo que vamos a cambiar con la zona de responsabilidad. Ahí van a estar las brigadas de policía militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití. Más mis soldados, que le vamos a incrementar la propina a un sueldo básico, tendremos la fuerza que le va a trasladar la inseguridad a los delincuentes. Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías. Así lo vamos a ir degradando y desarticulando. Muchas gracias, candidato Quiabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? El señor Valderrama levantó la mano primero. Después será el señor Vizcarra. Adelante, candidato. El shock de seguridad incluye naturalmente la construcción de 12 a 24 penales en el país, definitivamente en una primera etapa de administración privada. Incluye la necesidad de establecer con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad extranjera transnacional, y a los cabecillas los vamos a expulsar del país. Implica duplicar la cantidad de soldados que existen en la patria de 30.000 a 60.000 para poder cuidar mejor las fronteras. Implica incrementar el presupuesto que invierte el Estado en seguridad en más 150%. Implica además que se pase el serenazgo a una categoría de guardia municipal y que se le permita además utilizar armas no letales más contundentes. No pueden defender al pueblo con una vara. El turno es del candidato Vizcarra. Adelante, por favor. Sí, mucho se habla de establecer la pena de muerte para casos de sicariatos y violaciones. Creemos de que esa es una medida demagógica. Antes que los delincuentes teman a la pena de muerte, ellos temen las condiciones en que pueden pasar sus últimos años de vida o todos los que le restan. Para ello nosotros proponemos que menos o antes de los 6 meses, en 3 lugares en la selva peruana que están establecidos, vamos a poner en los cuarteles 3 cárceles de altísima seguridad, donde serán llevados ahí los delincuentes más peligrosos, porque es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso en los cuales permanentemente están ellos alternando con sus compinches que están afuera. Ahí se van a arrepentir de todas sus fechorías. Muchas gracias, candidato Vizcarra. Queríamos preguntarles respecto de lo que van a hacer si fueran elegidos presidentes para detener esta ola de extorsiones que muchos comerciantes, como se ha dicho, y transportistas sufren en las ciudades de nuestro país. Extorsiones que se ven además amenazadas por el riesgo de ser víctimas de sicarios. ¿Quién quiere contestar a ese desafío específico? Señor Quiabra, por favor. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar bien y en serio. Esta violencia la hemos dejado crecer, nos está haciendo llorar y nos va a costar. La pregunta que nos hacemos, ¿ellos son fuertes o nosotros somos los débiles? Las instituciones que nos tienen que proteger, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y el INPE, tienen serios problemas internos y tienen problemas entre ellos. Con esa fuerza no le vamos a ganar a nadie. Entonces tenemos que romper de una vez ese divorcio que existe entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Tenemos que aplicar un programa de protección de jueces y fiscales. El año pasado, en La Libertad, colocaron un explosivo en la sede del Ministerio Público y simultáneamente le llegó un chat extorsionador a la fiscal. ¿Ustedes creen que esa fiscal es tan guapa para pedirle 20 años al cabecilla de una mafia? Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos seguir enfrentando esta delincuencia con lo mismo de siempre. Tenemos que ser más agresivos.
Venció un minuto, tiene 38 segundos para más adelante. El señor Valderrama había pedido la palabra también, Claudia. Tenemos que potenciar a la Policía Nacional. Siempre he concebido a la policía y a las Fuerzas Armadas como el pueblo uniformado. Y es por eso que te digo a ti, amigo policía, en mi gobierno vamos a mejorar tus condiciones laborales y obviamente de remuneración. Vamos a hacer además un gran hospital de la policía para que puedas atenderte tú y tu familia. Vamos a incrementar el número de policías de 130.000 a 250.000 y los que se dedican a la investigación criminal se incrementarán de 7.000 a 20.000. Y a ti, joven soldado que cuidas la patria, te digo, voy a duplicar el reclutamiento en el país, incrementando la propina que recibes de 256 soles, por lo menos al sueldo mínimo. Vamos a hacer que las fronteras estén mejor cuidadas y que los policías además tengan mejores condiciones. Bien, ha usado su tiempo, le quedan 56 segundos. Hay algo importante sobre el cómo, candidato, señor Vizcarra, podría tener precisión respecto de cómo aumentamos el recurso humano dentro de la Policía Nacional. ¿Está de acuerdo con la propuesta del señor Valderrama? Bueno, en realidad yo quería referirme a lo anterior, ya respecto a que se tiene que incrementar fuertemente el servicio de inteligencia en la Policía Nacional y paralelamente también crear un sistema de bonificaciones, un sistema de denuncias anónimas que funciona muy bien, porque entre los delincuentes siempre hay alguien que no está de acuerdo con la manera en que se reparten, en la repartija de los botines. Y creo que eso puede ser una buena solución para llegar directamente a atrapar a esos delincuentes paralelamente con un servicio de inteligencia. Candidato Quiabra. Fíjese, la extorsión no solamente produce un impacto físico con la violencia de un acto, sino también un impacto psicológico. Preguntémoslos a todos los peruanos que han sufrido una extorsión por chat. Le mataron la vida familiar. ¿Qué cosa es lo que busca? ¿Nos mudamos, cerramos el negocio o empezamos de cero del extranjero? A esos abusivos que se meten con lo más débil y que no se pueden defender, yo les voy a aplicar el poder democrático de la persuasión. Por las buenas o por las malas, sin quejarse. El tiempo ha vencido, candidato Quiabra. Tienen ustedes todavía algunos segundos. ¿Quién quiere usar la palabra? Señor Valderrama, quizá explicarnos cuánto puede costar pasar de una Policía Nacional de 130.000 a 250.000 y de una Policía de Inteligencia de 7.000 a 20.000 miembros. Los dedicados a la investigación criminal tienen que pasar de 7.000 a 20.000. Tenemos que incrementar de 130.000 a 250.000. Eso significa una inversión del Estado en más 150% por lo menos. Y eso lo vamos a lograr reduciendo el gasto frívolo que se tiene en otras áreas. Por ejemplo, planteo que el APRA, cuando llegue al Poder y al Congreso, vamos a reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad para invertirlo en seguridad ciudadana. De acuerdo. Señor Vizcarra, por favor. Sí, yo quiero tocar un tema que puede tomar un tiempo, me refiero a hacer unos cambios en la Constitución. Creo que la situación es tan grave, el tema de inseguridad ciudadana, que es necesario que las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello tienen que reforzar, tienen que adecuarse en esta nueva misión que tendrían. Por ejemplo, ellos podrían encargarse también de las fronteras, cosas que actualmente lo tiene la policía, de tal manera que la policía pueda unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana. De igual manera, la policía se encarga de cuidar activos fijos y creo que ellos podrían bien unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y esos activos fijos como ministerios, instituciones públicas, dejarlas a cargo del Ejército. Eso requiere una enmienda constitucional que creo que la situación lo debe ameritar. Bien, ¿está de acuerdo con el cambio o con la enmienda constitucional, señor Valderrama? No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra, sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo digita desde la prisión. Su hermano protagonizó en el país su herencia política de más de 200.000 muertos por la pandemia. Esos muertos van a cobrar ahora con sus familiares una venganza en las urnas. Tiene 6 segundos, ¿ah? Si quiere usarlos. El APRA es el cambio.
Muchas gracias a los tres candidatos que han hecho uso de sus 2 minutos 30. Yo les ruego que vuelvan a sus asientos para que puedan ocupar los podios respectivos los miembros de la siguiente terna, decidida en base a sorteo: el señor Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Tomen lugar, por favor, en sus podios respectivos. Así es, por sorteo va a comenzar el candidato Nieto del Partido del Buen Gobierno. Los tres tendrán 1 minuto para la exposición de este tema, que repetimos es lucha contra la inseguridad ciudadana y criminalidad, y luego tendrán sus 2 minutos 30 como administradores de su propio tiempo. Pueden reaccionar entre ustedes a lo que van escuchando de propuestas. Señor Nieto, 1 minuto. Muchas gracias. Compatriotas, hemos tenido con esta jornada 3 días de exposiciones. Han habido muchas propuestas, una larga lista de deseos que están planteados en el debate. Hay algunas diferencias sustantivas, pero la pregunta política es: ¿por qué, si tenemos tantas ideas, si hay temas planteados en los distintos ámbitos de la lucha contra la criminalidad, hasta ahora estamos perdiendo contra el crimen? ¿Por qué? Y la explicación la sabemos todos. Si los criminales están ganando esta batalla, es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el gobierno y en el Congreso y en distintas instancias del Estado, son sus cómplices. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Sin eso, ninguna medida tendrá éxito. Su tiempo ha vencido. Muchas gracias, candidato Jorge Nieto. Es el turno de la candidata Keiko Fujimori. Muy buenas noches. Soy Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Hoy, nuestro país vive al revés. Los ciudadanos se ven con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Aprendimos que en el país se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política. Toda nuestra energía estará centrado en lo que sabemos hacer: mano dura contra la... Muchas gracias, candidata Fujimori. Es el turno del señor Mesías Guevara, candidato del Partido Morado. Conciudadanos, que el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes por crimen. Ellos han corrompido a la policía. Ellos han secuestrado el sistema de justicia. Han asesinado a 50 hermanos del sur. 7 peruanos mueren cada día por el sicariato. Y hoy pretenden darnos lecciones de orden y seguridad. Por favor. Nosotros crearemos el comando especial para combatir a los sicarios y a los extorsionadores, usando tecnología, inteligencia, contrainteligencia. Reclutaremos a los mejores policías para que de esa manera, y también a los jueces y fiscales probos. Estimados compatriotas a nivel nacional, urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más. Bien, vamos a pasar ahora al intercambio de ideas y proponemos una pregunta. Según voceros de la Fiscalía y de la Policía Nacional, una de las herramientas más eficaces contra el crimen es la colaboración eficaz. Sin embargo, varias de las bancadas, una de ellas, la de Fuerza Popular, aprobó por insistencia la modificación de esta colaboración eficaz. ¿Podrían decirnos cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen y qué pasaría en un eventual gobierno? Señora Fujimori. Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting.
Muy bien. Contestando a su pregunta, esa ley lo que se buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado. Entiendo yo que ese ha sido el objetivo. Pero como estamos acá para hablar del tema de seguridad, para mí es importante recordar la conversación que tuve con el señor Ricardo en Vía El Salvador, un transportista que le tenía miedo cada vez que pasaba unas motos al lado de su bus, cuando habían sobre todo 2 personas, porque a él lo intentaron matar, pero a su compañero. Va a continuar luego con el tiempo, señor Mesías. Le digo a la señora Fujimori, ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a gostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes. Nosotros vamos a fortalecer a la Fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinosa y también José Domingo Pérez, que dicho sea de paso, me encargó que salude tanto a Nieto como a la señora Fujimori, porque tanto lo quieren al señor José Domingo Pérez. Adelante, candidato Nieto, con su intervención, si quiere retomar los temas que han sido abordados. ¿Cómo pensar que una reducción del tiempo de colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que avisarle a los delincuentes que van a ser allanadas sus guaridas ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más difícil de organización criminal ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? Tenemos que revisar, tenemos que evaluar, tenemos que corregir estas cosas. Y de hecho, una propuesta nuestra es derogar este conjunto de leyes llamadas procrimen para poder enfrentar realmente la situación que tenemos hoy día. Y por eso he dicho, lo principal para lograr la seguridad ciudadana es la derrota de la coalición por la impunidad. Sin eso, ninguna otra medida tiene sentido. Y eso está en manos de los electores, está en manos de... Se ha acabado el minuto que tiene el candidato Nieto, puede desarrollar más adelante. Así. Señora Fujimori, adelante. ¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta. Pero yo nuevamente quiero hablar de lo que he conversado con los ciudadanos. En San Martín de Porres estuve con Elvis y con su mamá. Él es mototaxista y tuvo un susto terrible porque casi raptan a su hijita y a su compañera. Y como vemos, pues, el tema de la inseguridad cada día nos roba por lo menos 6 ciudadanos. Nosotros tenemos un gran equipo, a Marco Miyashiro, del Grupo GEIN, al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, a Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior. Y con este gran equipo lo que vamos a hacer es controlar las fronteras, recuperar el orden en las cárceles, hacer rastrillajes proactivos entre la Policía Nacional y los miembros. Le quedan 30 segundos que los puede utilizar más adelante, candidata Fujimori. Candidato Guevara, adelante, por favor. Nosotros para combatir la corrupción y la inseguridad no vamos a utilizar chuchupes, ni tampoco a generales desfasados e investigados por corrupción y roba gasolina. Nosotros vamos a utilizar la tecnología digital, inteligencia artificial. Vamos nosotros a perseguir el delito y vamos a seguir la ruta del dinero sucio, de tal manera que de esa manera vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas. No vamos a recurrir a generales que tienen nombre, pero sin embargo tienen un prontuariado, en lugar de tener una hoja de vida, y menos el señor que actualmente funge del presidente del Congreso, quien es un metamorfosis, el famoso gusano. Candidato Nieto, propuestas, por favor, sobre los temas que le parecen más urgentes de la criminalidad y la delincuencia, por ejemplo, las que afectan a las pandillas juveniles. Yo hablo de política, no hablo de insidias. Podría darle a la señora Fujimori varias fotos del señor Rospigliosi, también con Polay. Y creo que en aquella foto que usted menciona estaba él también un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes, pero no importa. Lo que quiero decir
es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos. Por tanto, para combatir la criminalidad, para lograr la seguridad de los ciudadanos, no creo que sea mucho lo que usted puede ofrecer. Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos del sicariato. Le quedan 30 segundos, candidato Nieto, para más adelante. La palabra la tiene la candidata Fujimori, 30 segundos. No, creo que le toca al señor Mesías Guevara porque le queda 1 minuto y 20. Entiendo que lo nuestro es para rematar. Pónganse de acuerdo, si usted quiere, señor Guevara. Adelante. No cumplió su palabra, me dijo que me iba a gostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora acá, ya no es la señora acá, es la señora de la mentira. Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer lo que más le duele a la gente, a los sicarios, a los extorsionadores. Vamos a cortarles todo su dinero. Ahora hay que cortarles lo que más les duele. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes por crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje. De acuerdo. Ahora sí, candidata Fujimori tiene 30 segundos. Yo quiero contarles una anécdota que pasé cuando tenía 14 años. Vivía en Palacio y Palacio fue atacado por los terroristas. Entraron instalazas. Mi padre a las 4 de la mañana nos dijo, hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede. Ese día aprendí que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror. Muchas gracias, candidata Fujimori. La palabra corresponde al candidato Nieto, que tiene 30 segundos. Si no hubiera sido este su gobierno y el anterior, le tendríamos que creer, pero ha sido su gobierno. Y lo que nos ofrece usted es incremento de las muertes por día y es incremento de los delitos de extorsión y sicariato. Ese es el resultado de su gobierno, porque usted gobierna desde el Congreso a través de sus congresistas en una coalición que es de puro interés. Ni es política ni es ideológica, es de puro interés. Quieren preservar su impunidad y para eso legislaron de modo tal que terminaron legislando. El candidato Nieto se ha cumplido el tiempo y tiene 49 segundos para dar propuestas, candidato Mesías Guevara. Haremos el control de armas, intervendremos la SUCAME. Ellos manejan los polvorines, ellos manejan las empresas de vigilancias ciudadanas. Por lo tanto, ahí hay que meterle el diente. ¿Y sabe quiénes están ahí? Aquellos generales en retiro que siguen medrando del Estado. Y por supuesto nosotros vamos a seguir peleando a favor del país. Vamos a defender al pueblo, no el bolsillo de las corporaciones, de aquellas economías mercantilistas e ilegales. Nosotros vamos a combatir a la minería ilegal. Vamos a combatir a la minería ilegal porque son ellos los que financian a políticos corruptos y a los que lavan activos. Por eso nosotros consideramos desde el Partido Morado que hoy más que nunca hay que decir al pueblo peruano que se rebele de verdad con aquel pacto mafioso que gobierna desde el Congreso de la República. Bien, gracias a esta terna pueden volver a sus lugares, se ha cumplido el tiempo y el desarrollo del tema inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Y llamamos ya al candidato Herbert Kaller Gutiérrez del Partido Patriótico del Perú, al candidato Rafael Belaúnde Llosa de Libertad Popular y a la candidata Rosario del Pilar Fernández Bazán de Un Camino Diferente. Para repetir la dinámica, Fernando, un minuto para el desarrollo del tema y luego el bolsón. Y queremos sobre todo que hagan un esfuerzo para plantear propuestas, es decir, para saber qué es lo que se proponen hacer para atacar el problema de la criminalidad y la delincuencia, que todos estamos de acuerdo en que es el más grave problema que afecta a nuestros compatriotas. De manera que propuestas, por favor, en lo que harían en los 100 primeros días, o cuál es la visión general que tienen para enfrentar estos problemas. De acuerdo al sorteo, debe comenzar el candidato Herbert Kaller. Adelante, por favor. Buenas noches con todos nuestros hermanos peruanos en el Perú y en el extranjero. Rimaykunaykichi, Huayki Panechaykuna, Yachtakunamanta, Perú Suyumanta.
El Partido Patriótico del Perú declarará la guerra contra la criminalidad. Dispondrá que las Fuerzas Armadas asuman el orden y el control del orden interno, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Nosotros transformaremos las cárceles 69 en centros altamente productivos. Los reos deben de trabajar y producir. Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos su sueldo del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes que tengan familiares con antecedentes delictivos. Implementaremos el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan o no estudian como un mecanismo. Bien, gracias. Un minuto. Luego iremos, por supuesto, con el bolsón. Candidato Belaúnde, adelante, un minuto. Una bala como esta es lo que hoy vale una vida en el Perú. Una bala comprada en el mercado negro de la corrupción para matar a un transportista o a un emprendedor o a quienes con trabajo honesto buscaban una vida mejor para ellos y para su familia, pero fueron asesinados por miserables extorsionadores que deben ser segregados de nuestra sociedad para siempre. Ejerceré con decisión y liderazgo el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para implementar una fuerza de élite contra la extorsión, integrada por efectivos de la policía, con jueces y fiscales ad hoc, dotada con los sistemas de interceptación telefónica más avanzados, con programa de manejo de informantes y agentes encubiertos. Asimismo, construiremos en la Cordillera de la Viuda 3 penales de máxima seguridad concesionados a operadores privados a fin de garantizar el aislamiento total. Se ha cumplido el minuto, le corresponde a la candidata Fernández. Adelante. Soy una mujer diferente, diferente a la corrupción acá presente. 2 robos millonarios de lingotes de oro, involucrado la policía en actividad. Por eso, militares a las calles, reforma total de la policía, geolocalización con tecnología y telecomunicaciones a disposición del Estado. En el INPE, no más economatos, ni dinero que se manipule. Afuera PrisonTech, no sirve. Crearemos unidades especializadas de inteligencia operativa y oficinas descentralizadas anticorrupción, pero por civiles. Del oro incautado, del oro robado, nadie sabe nada, pues estamos acostumbradas y acostumbrados a las cortinas de humo, como en aquellos tiempos y ahora Keiko Montesinistas. Jefes de la policía y altos mandos coludidos siempre con los más ranqueados delincuentes y de la mano del Ministerio Público. ¿Quién está ahora en el Ministerio Público? ¿Acaso no es un investigado dudosamente perteneciente a... Gracias, candidatos. El tiempo para la exposición se ha cumplido. Abro una pregunta y ya saben que a mano alzada pueden participar. Sobre lo que se ha mencionado en las interceptaciones telefónicas, el tiempo se ha recortado drásticamente, el plazo legal a 60 días. En un eventual gobierno de ustedes, ¿qué harían frente a esa situación? Señor Belaúnde. Lo fundamental, el Perú cuenta con 2 sistemas para escuchas legales, el programa Constelación y el programa Pisco. Hay que ver, los tenemos que homologar primeramente, tenemos que renovar las licencias, tener los softwares actualizados, tenemos que tener un equipo que trabaje dentro del sistema de la fuerza de élite para que con jueces y fiscales ad hoc, porque no te puedes demorar 6 meses, no te puedes demorar 1 año en conseguir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque la extorsión avanza mucho más rápido que eso. Sobre este mismo tema, candidata Fernández, adelante por favor. Las telecomunicaciones ahora se limitan a prestar servicio al Estado. Medios de comunicaciones, telecomunicaciones que no van a cooperar, simplemente nunca más operarán aquí en el Perú. Afuera y se le quitará todos los beneficios. Muchas gracias, candidata. Y candidato, adelante, Carlos, por favor. Jóvenes y queridos ciudadanos, debemos entender claramente que para garantizar la seguridad ciudadana y luchar contra la criminalidad, debemos de trabajar por los 3 pilares fundamentales de la sociedad, que es Dios, patria y familia, y no volver a votar por estos partidos corruptos e incompetentes
del Congreso de la República con un accionar antipatriótico. Nunca más. Depende de ti tu voto. Y tampoco debemos dejarnos llevar por estas encuestas manipuladas. Montesino lo dijo y lo declaró ante el Poder Judicial. Y esta es la encuesta del año 2021, a 7 días de la elección nacional, en donde ponían a Johnny Lescano como primero y al arquero Forsyth, que pasaba también a la segunda vuelta y ni siquiera pasó la valla electoral. Los nuevos partidos deben llegar, no las lacras corruptas como siempre que nos han hecho tanto daño. ¡Nunca más! Muchas gracias, candidato Herbert Kahler. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Tiene más tiempo usted. Adelante, candidato Belaúnde. Otro aspecto fundamental en la lucha contra la inseguridad es la implementación de los sistemas de seguridad C5, que son los centros de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano, que es una herramienta fundamental que incorpora la inteligencia artificial, todo un sistema interconectado para poder luchar contra la extorsión, contra el sicariato. Eso demandará una inversión inicial de 40 millones de dólares, empezar a implementar el sistema y requerirá ir incorporando cámaras de videovigilancia progresivamente hasta al menos en la ciudad de Lima y Trujillo llegar a 500.000 cámaras de vigilancia. Gracias, candidato. Candidata Rosario Fernández, por favor. De acuerdo con todo ello, pero hay que conocer que nuestra realidad está corrupta, porque así como las cámaras de videovigilancia y todos los policías que se suman a la corrupción y a la delincuencia y que están siendo investigados, simplemente sus procesos quedan archivados. ¿Gracias a quién? ¿A quién está a cargo de esta inspectoría? Un cuestionado de donde yo vengo, Ríos Tirabanti. Candidatos, hemos abierto esta jornada diciendo que ha sido un miércoles difícil. Se han producido 3 atentados durante esta madrugada. ¿Qué política inmediata, que no sea el estado de emergencia, implementarían durante los primeros 60 días de gobierno? A mano alzada. Señora Fernández. Ya lo dije anteriormente, afuera Prisiontec, porque es una empresa que está obligada a cortar la telecomunicación y todas las comunicaciones y todas las gollerías que se encuentran dentro del INPE, dentro de los penales y que lo maneja el INPE. Ya sabemos que la corrupción está manejada por dinero allá adentro. Toda la delincuencia, toda la información, toda la organización criminal sale del INPE. Por eso estamos siendo estafados por una empresa que vive ahora del Estado. Gracias, candidato. Candidato Belaúnde, usted levantó la mano. Sí, bueno, lo primero hay que derogar las leyes que dificultan los allanamientos, que impiden que una intervención a una camioneta con explosivos por el solo hecho de tener un reinfo vencido no se le puede intervenir. Ahí tenemos que actuar. Tenemos que implementar las leyes que controlen el tráfico de explosivos, los tráficos de explosivos que vienen del Brasil y de Bolivia, que son los que alimentan el mercado negro de la minería ilegal. Candidato Kahler. Inmediatamente derogar esas leyes pro crimen, pero sobre todo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando se le dice la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popi. Yo me comprometo, Popi, que te indultaré si es que te sentencian a la cárcel. Yo lo prometo, va a ser así. Debemos entender que este ataque, que este accionar del Estado debe mirarse en 4 componentes, entendiendo que los poderes del Estado debemos trabajar de manera conjunta. Un componente social que ataque la parte preventiva, un componente militar policial, la parte de intervención, un componente jurídico a través de la sanción real del sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, y un componente resocializador a través de la reinserción. Pero como debe ser, trabajando los reos, no vagando como siempre, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú para dar cumplimiento al principio de resocialización. Tiene 37 segundos que podrá usar más adelante. Se ha mencionado a los reinfos, se ha mencionado a los explosivos, que tienen que ver con el problema general de la minería. Yo quisiera conocer sus opiniones sobre cómo combatir con eficacia la minería ilegal que está en la raíz de tantas dificultades. Señora Fernández, usted que viene de La Libertad, háblenos sobre eso, por favor. Lo siento en carne propia, ya ustedes lo saben, pero lo que tenemos
que sumar ahora no es en ideas sino en acciones, cuando verdaderamente necesitamos un banco de oro que funcione de la mano con el Banco Central de Reserva, porque el oro lo tiene que disponer el Perú, es un recurso del Estado. Darle facilidad para la formalización, para que de esa manera evitemos la contaminación ambiental que se encuentra ahora enquistada en la Amazonía. Todo lo que sucede arriba se perjudican los de abajo, no solamente con muertes, sino con colmataciones, el agua no llega a los lugares donde tiene que llegar. Pero volvamos a la criminalidad. Cuando se formalice y nosotros tengamos nuestro banco de oro, pues al mejor postor compraremos ese oro que se quedará el Perú y que de manera legal se tendrá como una reserva y se vuelva por un sostén. Gracias, candidata. Le quedan algunos segundos. ¿Los quiere usar ahora o más adelante luego de escuchar las intervenciones? Más adelante. Señor Belaunde. Yo, debido al tiempo, preferiría ir al cierre. La extorsión se ensaña con los pequeños empresarios, que son los que más empleo dan en el Perú. Atenta contra las principales características que tenemos los peruanos, nuestra naturaleza aguerrida y la determinación por ser los arquitectos de nuestro propio destino. No hay desarrollo posible, no hay inversión ni habrá empleo si la extorsión domina las calles asesinando a los peruanos de bien. Derrotar este flagelo será nuestra principal prioridad y que estén advertidos los extorsionadores. Solo tendrán dos caminos. Muchas gracias, candidato Belaunde. La palabra la tiene el candidato Kaller. Es importante recordar que el Partido Patriótico del Perú es el más antiguo de todos los partidos nuevos. Vamos a cumplir 9 años el 28 de julio. Y nosotros claramente lo hemos dicho. Vamos a comprarle el oro al minero, productor artesanal, a través del Banco de la Nación. Y para asegurar justamente la lucha contra la criminalidad, en el tema de prevención debemos de descentralizar las universidades, la agraria, la UNI, la Universidad Nacional de La Molina, a todas las regiones del Perú, y también vamos a activar el crédito MIPE como mecanismo de producción y facilitador de los negocios que tanto lo necesitan. Candidata Fernández, tiene 14 segundos para cerrar. La extorsión no está en las calles, la extorsión está en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que nos tiene sometidos a un secuestro de sus leyes, que estas leyes serán derogadas el 12 de abril cuando tú marques los 5 huaquitos. Les agradecemos a estos 3 candidatos y de esta manera nosotros ya cerramos este primer bloque de inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con un segmento que sin duda es la parte medular de este debate y es escuchar la pregunta ciudadana. Fernando. Que serán 11 preguntas tiradas por sorteo destinadas a cada uno de los candidatos en el orden que este sorteo ha fijado. Primero hacemos una pausa antes de reencontrarnos en pocos minutos. Regresamos.